Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Vagabundo Millonario Genius. Hoy vamos a hablar del gran J.R.R. Tolkien. Que sepáis que como profesor en Oxford, un alumno le dejó un examen en blanco. Y en ese examen en blanco, como esperaba a los demás alumnos a que terminaran el examen, escribió: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. En ese momento no sabía lo que eran los hobbits. Tuvo que descubrirlo años más tarde. Él le contaba cuentos a sus 4 hijos antes de que se acostaran. El desconcierto que sentía ante las peripecias de Bilbo fue en aumento a medida que el libro crecía llena de hazañas y emoción. No sabía cómo seguir adelante hasta que un jinete negro apareció en la comarca. Su nueva historia de 1938, El Señor de los Anillos, se enlazó con su libro de 1914, El libro de los cuentos perdidos. Y ahí empezó todo. John Ronald Reuel Tolkien nació el 3 de enero de 1892 en Sudáfrica. Su familia fabricaba pianos, pero su padre se dedicó a los negocios. Su madre y él y su hermano volvieron a Birmingham. Y su madre, aún no con mucho dinero, quiso que ellos estuvieran en el mejor cole del mundo. Él se inspiró en las afueras de Birmingham, donde vivían los hobbits. De pequeño, en el colegio le llamaban el ogro blanco, porque de ir tanto al campo se manchaba de polvo blanco de hueso, que era el mejor abono que por entonces se le echaban a la tierra. Su sensibilidad se amoldó con el cariño de su madre. Leía mucho El Rey Arturo, Alicia en el País de las Maravillas, La Isla del Tesoro o los cuentos de Anderson. Un domingo, su madre se pasó de ir de misa anglicana a la católica. Por ello, toda la familia la abandonó y dejó de apoyarla económicamente. Su salud se resentó para sacar sus pequeños adelante. Más adelante tampoco le convenció el catolicismo y Mabel, su madre, probó la iglesia del oratorio. Tuvo que sacar a Ronald de la King Edward School por la pobreza que tenía, ya que los abandonaron, a ella la abandonaron y a sus hijos todo el mundo, y los llevó a la escuela del oratorio. Francis Morgan tenía un corazón y gran sentido del humor y muy amable, y lo que hizo es ayudar a su madre y a ellos dos. Tenía ascendencia española con los viñedos en Jerez y le enseñó a Ronald el español. Francis fumaba en pipa de cerezo, como Bilbo Bolsón. Mabel y sus hijos empezaron a vivir en una chabola al lado del colegio del oratorio. Mabel enseñó todo lo que podía enseñar a sus hijos, pero a Ronald le dieron una beca, de lo que aprendió de su madre, y volvió a la King Edward School, donde empezaría a estudiar griego. Un profesor lo animó a jugar al ajedrez, porque un niño sin cumplir los 15 años se había leído todos los clásicos. Su madre enfermó, su hermano se fue con sus abuelos maternos y Ronald con su tía Jane. Morgan le buscó una residencia de verano, pero Mabel los dejó huérfanos. A Ronald, que tenía 12 años. Ronald dijo que su madre se mató de trabajo y de preocupación para que conservaran la fe. Aprendió que las guerras no las gana nadie y de nada vale desfallecer, porque la guerra continúa siempre. Ronald era jovial, explosivo, le encantaba el aire libre, reír, compartir con su hermano y con sus amigos, pero también era reflexivo y consideraba las cosas en su interior. Mabel dejó como tutor a Francis y este se preocupó por ellos, con lo que le dejó a Mabel y lo que puso de herencia de los viñedos. Los mandó a vivir con Beatriz, su tía, pero como era imposible vivir con ella, Francis se dio cuenta. Su amigo Christopher Wiseman competía con él en griego, latín y en el rugby. Empezó a estudiar lingüística y se topó con el anglosajón que hablaba en Inglaterra antes de la invasión normanda en 1066. Ronald quedó asombrado y le recordaba a él mismo lo que hablaba, pero no la traería tanto como el galés. Amaba las palabras arcaicas y míticas. Se adentró en el noruego antiguo. Se pasaba todo el tiempo en la biblioteca, traduciendo incluso el alemán. Se haría filólogo, empezaría a inventar sus propios idiomas. Creó el animalico, nombre de animales con significado concreto. Le dedicaba muchas horas hasta que descubrió el gótico. Lo reconstruyó y Wiseman lo siguió. Por entonces estudiaba los jeroglíficos. Francis a los hermanos le alquiló una habitación y en la de abajo vivía Edith Maris Bartz. Tocaba muy bien el piano,
pero no tocaba mucho porque la vieja, la casera, hacía mucho ruido con la máquina de coser. Edith Mary, 3 años mayor que Ronald, sería el amor de su vida. La cabeza de Ronald estaba entre Edith y la invención de idiomas. A Francis prometió no verla hasta que terminara sus estudios, pero Francis los vio juntos porque no desistía. Vivió separado de ella, metido en sus estudios. Cuando a Gisman y Gibson se juntó, sus amigos, hizo un club de los poetas muertos llamado TCBS, Club Barrovian Society. Un día compró una postal de un viejo barbudo, como el espíritu de la montaña, que más tarde sería Gandalf. Para Ronald, la cuestión de dinero no era muy agradable. Dejó el latín y el griego por la literatura germánica. Lo ayudó su profesor Joe Wright. Le recomendó el galés y el celta y le dijo: aquí hay mucho dinero, muchacho. En esos años apenas iba a misa o rezaba. Se volvía perezoso, solo leía y fumaba en pipa. Se levantaba muy tarde. Pero logró una matrícula de honor en su lengua favorita. Edith tenía un carácter muy fuerte y discutía mucho, pero aprendían a perdonarse y pasar por encima los defectos del otro, si querían hacer de su amor algo estable, duradero y real. Empezó en 1914 la Primera Guerra Mundial y empezó a escribir leyendas semejantes a la cabalea finés, pero a lo inglés. Pensó que sus historias no eran para niños, pero una historia hermosa y bien contada podría gustar a cualquiera, independencia de edad, y el hobby lo escribió con esa idea. En el ejército se especializó en Morse, se casó antes de irse a la guerra. Los oficiales no le agradaban, le gustaban los soldados rasos y los suboficiales, porque eran hombres leales, como los hobbits. Cayó enfermo de la fiebre de las trincheras y lo mandaron de vuelta a Birmingham. Solo sobrevivieron 300 de 3.000 que tenía el campus de Oxford por la guerra. Los poemas de Ireland necesitaban una historia más amplia para escenarios de acción. Además, con sus idiomas inventados se sentía capaz de crear ese mundo donde poder hablarlos. El libro de los cuentos perdidos se llamó después el Silmarillion, pero nunca lo terminó. Sus historias deberían parecer verdades creíbles, con seres que nunca existieron. Surgieron en mi mente cosas dadas y se vinculaban entre sí a medida que iban llegando. No obstante, siempre tuve la sensación de registrar algo que estaba allí, jamás de inventar, decía Tolkien. El estilo era difícil y elevado, con frases poéticas y sugerentes, llenas de metáforas, como una música repleta de matices. Así, con la fiebre de trinchera, paseaba por el campo con Edith y él la dibujaba. Ella brillaba para él, Benen y Lúthien. Ella era Benen y lo sabía mi Lúthien. La clave del libro, según él, es la reflexión de la muerte y la inmortalidad en forma de cuento. Es una historia de amor verdadera, lealtad, sufrimiento, alegría, siempre pasajera, leve antes de la despedida. Siendo profesor en Leeds, que estuvo 7 años, también trabajaba en el New English Dictionary como léxico e inventaba historias para el yerno de sus hijos, para el verano, para sus hijos en Bimble. Sus 4 hijos encontraban un buen amigo en quien confiar, además de un padre muy cariñoso. En 1922 se incorporó a su departamento un alumno, Eric Gordon, y se hicieron muy amigos. Los ayudaron a los estudiantes a hacer un Viking Club, humor, cervezas, intereses comunes y olor a pipa. En Leeds lo nombraron profesor de lengua inglesa y se mudaron a una casa mayor. Allí nació su tercer hijo, su colaborador en crear la Tierra Media. Más tarde también sería profe en Oxford y él fue el que recopiló y ordenó sus obras desde 1997. No podría vivir sin lo que Dios me ha enviado, diría más tarde su hijo Christopher. En 1925 se quedó vacante la plaza de Oxford de anglosajón. Fue su etapa más estable. Catedrático en Radcliffe y Bosworth, leía y se reunía con sus amigos y escribía. Su vida era ordenada pero no aburrida. Era el doble de Frodo, viajaba en bici. Historias semejantes no nacen de la observación de las hojas de los árboles, ni de la botánica o de la ciencia del suelo. Crecen como semillas
en la oscuridad, alimentándose del humus, de la mente, todo lo que se ha visto, pensado o leído y que fue olvidado hace tiempo. La materia de mi humo es principal y evidentemente lingüística. Lo que sabía Tolkien era solo fuente de inspiración, pero su talento creador, su sensibilidad, genio e ingenio fueron la base para crear la Tierra Media y otros cuentos, dibujos y pinturas que llenaron sus jornadas aparentemente iguales. En Oxford coincidió con Clive Stipe Lewis Jacques. Este llegó de Cambridge a Oxford y enseñaba literatura medieval. Se reunían en la habitación de Jack y se sentaban en la chimenea, leían sagas islandesas y cuando se cansaban bebían té o whisky y seguían leyendo. En 1929, cuando nació su hija Priscilla Meigh, ya le contaba cuentos de Bilbo Bolsón. La historia crecía cada vez que le contaba cuentos porque una vez dormidos sus hijos lo apuntaba todo. Le gustaba la noche y no madrugar, aunque lo hacía por su trabajo. Cuando terminó el libro, no pensó en publicarlo, lo dejó en una estantería de su estudio hasta que una alumna suya descubrió un montón de palabras y se lo dio a una amiga editora. Lo leyó el hijo pequeño de los dueños de la editorial con 10 años, de Allen and Unwin, y se publicó en septiembre de 1937 y empezó a vender en grandes cantidades. Al año recibió premios en Estados Unidos y le pidieron más. Alrededor de Jackie y Tolkien se asociaban profes muy inteligentes y nada superficiales. Todos tenían mucha personalidad. El enriquecimiento era mutuo. La deuda, imposible de pagar, que tengo con él no es la influencia tal como suele entender, sino el ánimo que fue durante largo tiempo mi auditorio. Solo de él recibí por la fin la idea de que mis cosas podrían ser algo más que su entrenamiento personal. Cristo no era un mito, sino el autor y protagonista de la historia más conmovedora jamás contada, la historia de una caída, y la de su perdón por puro amor. Por eso la vida, muerte y resurrección de Jesús era el punto de inflexión de la historia real. A Tolkien está dedicado uno de los libros más importantes de Jacques, Cartas del Diablo a su sobrino. La personalidad de Tolkien se debatió entre su trabajo académico y su vida familiar, esposo delicado y entregado. Desde 1920 a 1939 escribía cartas a sus hijos simulando ser Papá Noel, fabricaba los sobres y los sellos. Al cabo del tiempo se dio cuenta de que no tenía nada que ver con su mujer e hicieron el esfuerzo cada día para mantener el amor vivo. Se quisieron por encima de la lógica. La fidelidad no era gratis, era el resultado de un esfuerzo diario apoyado por el cariño aunque el corazón estuviese frío. Cada uno cuidaba con esmero la salud del otro. Edith tocaba el piano y a su marido le gustaba. Tenía un sentido del humor y seguía disfrazándose. En ese hogar nació El Hobbit y sus obras menores tuvieron éxito después de sus obras mayores. El primer sorprendido del éxito del Hobbit fue él. A medida que escribía cada pieza del rompecabezas encajaban sitios dentro del mural y él buscaba el hilo que uniese, haciendo coherente y creíble el conjunto, y se le iba de las manos. Con Christopher hicieron un mapa y lo colgó para que fuese más fácil la historia. El anillo fue la elección inevitable como vínculo. Cuando Christopher publicó los 12 volúmenes de la Tierra Media, su padre escribió mucho antes de dar con el carácter de personaje. Llegó hasta las lágrimas cuando narra el recibimiento de Frodo y Sam en los campos de Cormalen. La Segunda Guerra Mundial había producido una gran carestía de papel y la editorial no estaba dispuesta a arriesgarse con algo tan novedoso y extremo. Le pusieron dividir el libro en 3 y él no quiso, pero al lanzar el primer libro se rindió rápidamente. El Señor de los Anillos trajo a Tolkien fama como escritor, admiración y mucho dinero. Pero como era humilde, el éxito no se le subió a la cabeza. Comenzó a recibir miles de cartas a medida que se traducían a otros idiomas. Los lectores querían saber de todos los idiomas y creó un apéndice y cronología y árboles genealógicos de los principales personajes. Tuvo mucha crítica, pero Tolkien no estimaba el trabajo de los críticos. Siempre pensó que escribían de vidas sin saber de lo que hablaban. Muchos de ellos solo se escuchaban a sí mismos y no dejaban lugar al encantamiento y al asombro. No iba a pasar el resto de su vida aclarando lo que quiso decir con su libro. Es imposible escribir un libro sin mucho sacrificio. En Oxford pensaban que no escribía nada serio, para personas respetables de mentes adultas, pero Tolkien a eso le importaba muy poco.
No fue escrito del tirón, sino en intervalos. Las causas, falta de inspiración, tiempo, obligaciones. Cualquiera que escribe sabe que la tarea del escritor es dolorosa e indudable, que requiere de toda la energía que no puede acumular. Hay en la inspiración algo arrebatador y necesario, irreponible. Tolkien prefería contar historias que dijeran a cada persona lo que en su momento estaba en condiciones de entender. Prefería que cada lector descubriera en sus libros el fondo de su propio corazón, brillante, terrible, oscuro y hermoso a la vez. Se retiró a los 67 años de la vida académica, lo normal. Le regalaron una estatua hecha por su nuera Tait, la mujer de Christopher, y en ese discurso de despedida dijo: la lengua y la literatura no se pueden separar como cosas distintas. Con el paso del tiempo, más se parecía a Bárbol, pastor de árboles, de pensamiento profundo, amante de la naturaleza y poco dado a las prisas, con temperamento vivo y audaz puesto a prueba. Conoce el lenguaje del bosque y de los animales. Decía: el mundo está cambiando. Lo siento en el agua, en la tierra, en el cielo y en el aire. Se muestra como el viejo Bilbo, cansado, sin ganas de más viajes y aventuras, ni nada de que le aleje de su agujero hobbit. La vida moderna no le gustaba demasiado. Una poesía: el camino sigue y sigue, desde la puerta. El camino ha ido muy lejos, y los que lo siguen, otros si pueden, que ellos emprendan un viaje nuevo. Le deprimía la sensación de que nunca acabaría con la obra más importante, el inicio de todo, su mundo imaginario. El 22 del 11 de 1963 muere su amigo Jacques. Como él se había distanciado, lo abatió. No quiso escribir nada en homenaje de su amigo, se sumió en el silencio y pasó muchas horas leyendo y meditando en el último libro de Jack, Cartas a Malcolm, que fue su libro de cabecera durante mucho tiempo. Edith muere repentinamente el 29 del 11 de 1971 con 82 años, y Tolkien volvió a Oxford y la atendió un matrimonio en la uni y le dieron un apartamento. Físicamente se encontraba muy bien, con una dieta muy severa, creía que se le acababa su tiempo, visitaba la tumba de Edith, pero siempre estaba cerca de los árboles. En 1973, después de una fiesta en Bournemouth, se sintió mal, lo ingresaron con úlcera de estómago. El 2 de septiembre de 1973 muere con 81 años lejos de Oxford. Su contribución a la filología es su creación artística y literaria, y su recuerdo pervive en millones de lectores de lenguas y culturas variadas.